El color del hielo, un cuento de Waldemar Fontes. Había una vez una artista llamada Beatriz que había viajado a la Antártida para estudiar los paisajes helados y pintar cuadros. Había llegado hasta allí a través de un concurso en donde se invitaba a los artistas a presentar ideas sobre cómo pintar un edificio nuevo que se había construido, y ella había planteado una original propuesta de pintarlo con soles y lunas, estrellas y pingüinos, en una combinación de colores y formas que había encantado a los miembros del jurado. La artista era joven y llena de curiosidad. Su proyecto le parecía fácil de llevar a la práctica, pero cuando estuvo enfrentada a la pared blanca que debía pintar, no estuvo tan segura. En su mente había creado una imagen basándose en los colores que ella creía que eran los colores del hielo y de la nieve. Nunca antes había estado en un lugar con nieve, y ella pensaba que la nieve era blanca y el hielo también. Pero cuando estuvo en la Antártida y se encontró con el enorme témpano azul que descansaba en la bahía frente a la base, su concepto del color del hielo cambió por completo. El mismo témpano que cuando llegó era azul, al atardecer fue rosado y amarillo y violeta. La combinación de colores que surgía por la incidencia de la luz del sol creaba efectos increíbles, y Beatriz se maravilló. Preguntó a los que estaban con ella en la base científica antártica Artigas cuál era en su concepto el color del hielo, y comprobó que en realidad nadie se lo pudo definir. Los más distraídos, que vivían solo pensando en su trabajo, la miraban extrañados y les decían, burlándose: «El hielo es blanco, ¿de qué otro color va a ser?». «Acá todo es blanco», llegó a decirle uno que seguramente nunca se había detenido a mirar un atardecer. Entre los científicos encontró una respuesta diferente. Un glaciólogo le dijo que existían diferentes tipos de hielo, cuyo color variaba de acuerdo a la edad, la composición y los sedimentos que contuviera. Así le explicó, por ejemplo, que existía el hielo gris, que era un hielo muy viejo, que estaba tan comprimido por los años y las presiones a que había sido sometido, que por eso adquiría ese color. Otro glaciólogo le dijo que incluso existía el hielo negro, y Beatriz lo pudo comprobar cuando fue a glaciar y observó trozos de hielo que contenían piedras y tierra que venían siendo arrastradas quién sabe de dónde y que quedaban, sí, de color negro. Todas esas respuestas las iba anotando en un cuaderno y las analizaba. Ya se estaba aburriendo de esas respuestas monocromáticas cuando un señor que hacía el monitoreo ambiental de la base le dijo: «El color del hielo se aprecia según con los ojos con que se mire». Esta respuesta le interesó un poco más. Entonces el señor explicó: «También influye nuestro estado de ánimo y lo que estamos pensando cuando miramos el hielo». La invitó entonces a ponerse las antiparras que él usaba, que tenían un visor amarillo, y a observar el témpano que aún estaba en la bahía. Beatriz comprobó que el matiz del azul se veía diferente mirando a través de ese cristal que a través de sus lentes negros. «Tiene razón», dijo Beatriz. «El color de las cosas es diferente según el color del cristal con que se mire». «Eso es un viejo dicho. Me alegra que lo hayas descubierto por ti misma». Beatriz también se rió. Estaba contenta porque seguía descubriendo matices de color. El señor se puso de nuevo sus antiparras amarillas y se despidió diciendo: «No te detengas, sigue buscando y descubre
el verdadero color del hielo. Toda esa tarde pasó Beatriz observando atentamente los témpanos y revisando las notas de su cuaderno. En su cabeza, una paleta de colores giraba sin detenerse. En cada color que imaginaba podía haber un trozo de hielo, y sin embargo, ninguno tenía el color que ella buscaba para sus cuadros. Al día siguiente, venía un avión que traía carga y se llevaba a muchos de los que habían estado trabajando en la base durante esa semana y ya habían terminado sus tareas. A partir del momento en el que el avión se fuera, comenzaría el verdadero trabajo de Beatriz. Había pasado una semana entera investigando y analizando y ahora debía ponerse a pintar el edificio con el diseño elegido por el jurado. Cuando por fin la base quedó tranquila, con poca gente y mucho trabajo por hacer, Beatriz se instaló frente a la pared blanca. Un ayudante que le habían asignado tenía la tarea de preparar un andamio y ayudarla en lo que fuera necesario. Pero Beatriz no sabía por dónde empezar. Tenía el diseño, sí, pero no se decidía por el color del hielo, y eso le perturbaba. El jefe de la base se comenzó a poner impaciente, puesto que, como máximo, se podría trabajar durante el mes de enero, porque luego los días se acortaban y el mal tiempo comenzaba de nuevo a hacer de las suyas. Había que comenzar la obra cuanto antes. Beatriz comprendía eso. Se jugaba además su prestigio como artista. Su obra, una vez que estuviera terminada, podría ser apreciada por mucha gente. Si no aprovechaba esa oportunidad, tal vez nunca tuviera otra. La dotación de la base científica Antártica Artigas la estimulaba dándole ánimos, e incluso venían amigos de las bases vecinas y también le hacían sugerencias. Beatriz visitó las bases de China, de Rusia y de Chile que estaban cerca, comparando los colores y paisajes, pero el color que ella buscaba seguía sin aparecer. Hablando entonces con un glaciólogo ruso, Beatriz se enteró de que era posible adentrarse en las entrañas de los glaciares por cuevas y grietas. Es más, el glaciólogo le ofreció descender a glaciar por una grieta que estaba estudiando muy cerca de allí. Por supuesto que nuestra artista aceptó encantada la oferta, no podría perder esa oportunidad. Avisó al jefe de base sobre su plan de visitar el interior del glaciar y luego de recibir un montón de recomendaciones sobre los cuidados y las medidas de seguridad que debería respetar, el jefe le dio permiso. Descender por una grieta no es nada fácil. Se requiere equipo de escalada, cuerdas, zapatos con pinchos, un buen estado físico, por supuesto, y alguien especializado en esos descensos que dirija la actividad. El glaciólogo ruso se encargó de preparar todo y ayudó a Beatriz a equiparse. Cuando ella estuvo lista, la guió a pararse en el borde de la grieta y la lanzó al vacío. Por un segundo, Beatriz quedó suspendida hasta que sus pies tocaron la pared congelada. Otro glaciólogo, que estaba haciendo de guía, ya la esperaba dentro del glaciar y le explicó cómo debía moverse. Ella miró hacia arriba, lo vio al amigo ruso que le hizo una seña con el pulgar, tomó impulso de nuevo y descendió al interior del pozo que se hacía cada vez más ancho, hasta ver el agua que corría debajo de ella, buscando una salida al mar. Allí quedó suspendida como una libélula dentro de un botellón y comenzó a observar. Hasta el momento su preocupación había sido sujetarse de la cuerda y controlar esa sensación de vacío en el estómago, mientras seguía descendiendo a las profundidades. Pero ahora que estaba suspendida y segura, pudo apreciar la maravillosa vista de aquella caverna helada. El hielo tenía colores de azul intenso que se hacían más oscuros y fuertes a medida que se adentraban en las profundidades. También había celestes
que tendían al blanco cuando se acercaban a la boca del pozo. El color parecía emitir vibraciones. Era como una reverberación que inundaba sus ojos, haciendo insoportable el querer definir un color preciso. Como un velo de esa vibración se formaba delante de sus gafas, y si las quería apartar con las manos, éstas no se iban, seguían allí. En busca del verdadero color del hielo, Beatriz miró hacia arriba y vio que se formaba un arco iris. Lo vio por un instante, tal vez formado por el vapor de su respiración que se elevaba y el cruce de un rayito de sol que entró por el hoyo. Cuando miró de nuevo hacia arriba, ya no lo pudo ver, pero tampoco lo creyó necesario. Pensó que había descubierto lo que buscaba y se dijo que no necesitaba ver más. Le gritó al guía para que la ayudara a subir y comenzó el ascenso. El glaciólogo le preguntó curioso si por fin había encontrado la respuesta a su pregunta, y Beatriz le dijo que sí, pero que aún no sabía cómo decirlo con palabras. El glaciólogo comprendió lo que la joven sentía y le contó que él mismo, cada vez que bajaba a las profundidades del glaciar, descubría nuevas respuestas para las mismas preguntas, dejando a nuestra artista con más dudas que antes de bajar. Beatriz volvió a la base. El jefe y otros integrantes de la dotación la esperaban confiados de que por fin habría obtenido el color que buscaba y podría empezar su pintura, pero bastó ver su cara de desconcierto para darse cuenta que la respuesta no había aparecido aún. Esa tarde, un grupo de científicos coreanos visitó la base y entre conversaciones en inglés, español y señas antárticas surgió el tema de la pintura de Beatriz. Uno de los coreanos, que además de biólogo era músico, comentó algo acerca de la música de las esferas, comparando la secuencia de las notas musicales con diferentes vibraciones que coincidían con una escala de colores que bien podrían interpretarse como el arco iris que se forma al pasar un rayo de luz blanca sobre el cristal. El comentario circuló en la conversación solo como un aporte que no todos comprendieron y siguieron hablando de temas variados, preguntándose cosas de la vida de cada uno, comparando cómo las diferencias culturales en realidad no eran tales y las mismas cosas se sentían igual, aunque las personas vinieran de diferentes partes del mundo. Pasaron los días y era ya 7 de enero. El jefe la llamó a Beatriz a su oficina y le explicó que le habían consultado desde Montevideo preguntando cómo iba la obra. Y al enterarse de que aún no había comenzado a pintar, le habían dado un ultimátum. Si dentro de 3 días no hay algo coherente en marcha, pintaremos todo el edificio de rojo y traeremos a la pintora de regreso a casa, le habían dicho. La pobre Beatriz quedó asustada. Pero el jefe le siguió diciendo, habrá un vuelo en estos días y viene un periodista con la intención de hacer un reportaje sobre tu obra, le explicó. Ahora, si en esos 3 días no tienes algo listo, cancelarán la entrevista y en lugar de venir el periodista, te irás tú, dijo terminante, haciéndose eco de la resolución de Montevideo. Beatriz salió descorazonada. Su esperanza de ser un día una artista famosa, reconocida, se esfumaba y no veía cómo encontrar inspiración para su obra. Salió afuera y se paró frente a la blanca y enorme pared. Su asistente tenía pronto los andamios y los materiales para empezar el trabajo. El meteorólogo se acercó hasta allí y anunció, tenemos por delante los 3 mejores días del verano. La presión está subiendo y se esperan unas condiciones meteorológicas únicas, ideales para pintar un cuadro al aire libre, dijo con picardía. La doctora, la médica de la base, también se acercó y puso música en su celular para ayudar a Beatriz a encontrar inspiración, mientras le mostraban la pantallita un videoclip en donde los colores estallaban al ritmo de la música. Desde los distintos edificios de la base, la dotación la observaba y le gritaban cosas dándole ánimo. En la bahía navegaba un crucero que se acercaba a la base.
Por la radio, el jefe anunció que tendrían turistas de visita en esa tarde. Habría mucho movimiento. Y esa efervescencia, por fin, motivó la inspiración de Beatriz. Era común que después de varios días de mal tiempo, al salir el sol de nuevo, un ritmo febril y una onda de buen humor inundaran la vida de las bases antárticas. Así que habría que aprovechar ese momento. Beatriz se subió al andamio y comenzó a trabajar. Para cuando desembarcaron los turistas del crucero que fondeó en la bahía, ya se podía apreciar un bosquejo de la obra que Beatriz realizaba. Los turistas, encantados, la fotografiaron desde todos los ángulos y le preguntaron 1000 cosas a Beatriz. Alguno hasta le dio una tarjeta ofreciéndole para pintar una casa en Europa con un motivo similar, y otro prometió que volvería a visitar la base Artigas cuando la obra estuviera culminada. Beatriz se sintió halagada, pero a la vez comprobó que el desafío era ahora aún mayor. Los días eran muy largos y la noche no existía en esa época del año. Eso, sumado al buen tiempo, fue una oportunidad única para avanzar velozmente en el diseño de la obra. Era medianoche cuando la tuvieron que hacer bajar del andamio para que comiera algo y descansara un poco. Beatriz no quería, pero la doctora y el jefe la convencieron luego de explicarle que con lo que podían ver, más los comentarios tan favorables de los turistas, ya había motivos suficientes para rever la decisión de Montevideo de eventualmente cancelar su obra. Pero Beatriz ya no estaba preocupada por eso ahora. La inspiración se había apoderado de ella y simplemente ya no podía detenerse. Después de comer, durmió un rato y a las 5 de la mañana estaba de nuevo sobre el andamio. Cuando el resto de la dotación comenzó con sus tareas, la obra había tomado forma realmente. Ya se podía apreciar el sol y la luna que entrelazados bordeaban la puerta de entrada del edificio, y sobre los costados se distinguían los paisajes antárticos con pingüinos, focas, aves y témpanos. Cuando aterrizó el avión con los suministros, entre los relevos y los visitantes, llegó el periodista, que le hizo un reportaje muy emotivo y que se fue impactado por la forma en que nuestra artista había representado el color del hielo. Cuando leyeron el reportaje en internet, todos en la base se maravillaron de lo imaginativo que era el periodista, pues si bien la obra mostraba claramente soles y lunas, estrellas, nubes y muchas cosas más, donde el periodista vio hielo, Beatriz había pintado una línea azul con un arco iris ondulado del que salían notas musicales que se fundían con estrellitas y bolitas de color. La obra se hizo famosa y Beatriz fue a pintar la casa del turista europeo y expuso cuadros y fotos por todas partes del mundo. Beatriz se especializó en pintar temas antárticos con aves volando sobre los témpanos y mares con hielo flotando. El público admiraba sus obras y donde algunos veían hielos de color blanco, otros los veían matizados de violeta, rojo, amarillo o azul. Unos vieron caras donde otros veían nubes y alguien encontró colores donde otros sentían música. Beatriz se transformó en una artista reconocida y enseñó a otros artistas a pintar como ella. Hasta hoy, cuando le preguntan ¿de qué color es el hielo?, Beatriz dice que es de muchos colores y comienza a dar una larga explicación hablando de gases, de vibraciones y de luz. Pero en su interior, ella sigue buscando porque aún no lo encontró. Y colorín congelado, ¿el color del hielo por Beatriz habrá sido encontrado? ¿Qué piensas tú? Si te ha gustado este cuento, déjanos un me gusta y escribe tus comentarios y suscríbete a nuestro canal. Este fue el cuento El color del hielo de Waldemar Fontes, narrado en la voz de su autor. Te contamos que este cuento
obtuvo la segunda mención en el sexto concurso de cuento y poesía organizado por la Casa de la Cultura de la Intendencia Municipal de San José en el año 2008. Esta misma obra luego fue integrada al libro homónimo El color del hielo, que fue publicada en papel por el Instituto Antártico Uruguayo el 7 de octubre de 2008 durante la realización del Año Polar Internacional. Luego, este libro, en formato digital, puede ser encontrado en la Biblioteca País del Plan Ceibal. Te invitamos a buscarlo, leerlo y jugar con el color del hielo como lo hizo Beatriz.